Izuku, un poder sin límite. Capítulo 13. Izuku abrió los ojos lentamente, él rápidamente supo que había abierto los ojos y sin embargo lo único que podía ver era oscuridad sin importar a dónde mirara. Al verse en tal situación Izuku no pudo hacer más que entrar en pánico. El pecoso estuvo alterado por un buen rato hasta que, dando profundas respiraciones, se obligó a calmarse para analizar su situación, sin embargo no pudo hacer eso cuando algo más lo tomó desprevenido. Vaya, hasta que por fin te calmaste, dijo una voz con tono molesto. Esa voz. Izuku pudo reconocer esa voz al instante, era la misma voz que había escuchado cuando había sido apuñalado en la USG tras haber salvado a su compañera de clases Momo. Oye, tú eres quien me ayudó en esa ocasión en la USG, ¿verdad? Preguntó Izuku. HMP, así es, pero realmente no puedo creer que te salvé solo para que vuelvas a ponerte en peligro de esa manera tan tonta. Tú realmente tienes un deseo de muerte por lo que parece, recriminó la voz sonando bastante enojada. ¿Eh? Yo, lo siento, pero no podía permitir que mis compañeros salieran lastimados, declaró con firmeza el pecoso. Hubieran estado bien incluso si no hacías nada, ese rubio musculoso había llegado y al final fue él quien terminó salvándolos de todas formas. No eres más que un idiota imprudente, reprochó la voz. Izuku se sintió honestamente ofendido, mas no obstante no podía contradecir a las palabras de la voz de la cual, ahora que lo pensaba, no tenía idea de qué o quién era. A todo esto, ¿quién eres tú? Preguntó Izuku. ¿Quién soy? Bueno, podrías considerarme una parte de ti, en realidad yo no tengo nombre ni forma, pero ya puedo decir que soy la fuente de tu poder, explicó la voz. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué relación puedes tener con mi poder? Preguntó bastante interesado. Izuku no comprendía muy bien lo que la voz había querido decir, pero si realmente era la fuente de su poder entonces podría tener una mejor comprensión de lo que realmente era su poder y eso era algo que se había estado preguntando desde hace ya bastante tiempo. El poder que adquiriste, como te habrás dado cuenta, es principalmente mental y con este poder eres capaz de usar telequinesis, crear campos de fuerza, hacerte levitar a ti mismo e incluso puedes hacer que tu mente procese las cosas a una mayor velocidad, dando como resultado que puedas ver las cosas pasar más lentamente y moverte en consecuencia a una enorme velocidad. Además créeme que eso es solo la punta del iceberg, explicó la voz. Izuku estaba honestamente sorprendido al escuchar todo eso pues las habilidades que mencionó eran justamente varias de las que él podía utilizar, además de que ahora ya sabía cómo funcionaba esa capacidad que tenía de ver las cosas moverse más lentamente. Sin embargo tu mente ya era bastante aguda, pero debido a tu aislamiento tenías el deseo de tener un amigo y en cierta forma eso permitió que yo fuera consciente de mí mismo, pero el hecho es que sigo siendo parte de ti y si tú mueres yo muero, por eso no podía permitirte morir, dijo con irritación la voz. Los pensamientos de Izuku eran un lío, realmente nunca imaginó que las cosas se volverían de esta manera, era algo interesante, por decirlo de alguna manera, sin embargo era tan irreal y fantasioso que casi parecía una especie de cómic, aunque considerando que vivía en una sociedad de héroes no debería sorprenderse demasiado. Sin embargo y como ya te lo había dicho, si tú mueres yo muero e incluso si no soy más que una parte de ti, no me hace ninguna gracia morir y honestamente prefiero nuestra seguridad sobre tu estúpido sueño y es por eso que hasta que puedas controlar tus poderes a un buen nivel me aseguraré de mantenerte con vida, incluso si para eso debo forzarte a dejar morir a otras personas, dijo con severidad la voz. A Izuku no le gustó lo que aquella voz dijo, aunque realmente no podía culparlo, a nadie le gustaría morir y menos por las acciones de otro, además de que le parecía extraño lo que le habían dicho, esa voz había nacido de su deseo por no estar solo, sin embargo nunca antes la había escuchado y también le pareció extraño que, siendo una parte de él, esa voz fuera tan gruñona y egoísta. Ahora, pasando al tema principal, llamó la voz, te explicaré lo que está pasando ahora mismo contigo así que pon atención porque no pienso volver a repetir mis palabras, declaró la voz sonando irritada. Izuku solo se limitó a sentir no estando seguro de si la voz podría ver su asentimiento.
Escúchame bien Izuku, el poder que obtuviste es algo que nunca hubieras podido imaginar, esencialmente tu poder proviene de tus propios deseos y de tu mente. Se dice que el humano solo es capaz de usar un porcentaje de su capacidad cerebral, pero en tu caso esto se irá mucho más allá de lo que cualquiera podría llegar a imaginar o incluso de lo que cualquiera podría lograr, y tu poder solo irá creciendo a medida que pase el tiempo, explicó la voz. Mis propios deseos y mi mente. ¿Cómo funciona eso? Preguntó Izuku honestamente confundido. Como bien sabrás, el cerebro humano tiene el control completo sobre el cuerpo y tus propios deseos impulsan tu cerebro a hacer actuar a tu cuerpo. En tu caso las cosas van mucho más allá. Déjame darte un ejemplo, dijo la voz. De repente frente a Izuku se formó una pantalla o proyección en la que Izuku se podía ver a sí mismo de pequeño siendo acosado por no tener un Kirk. Tu falta de poderes como los demás te hizo desear poder tener poderes y, siendo lo más familiar para ti el poder de tu madre, tus propios deseos te dieron el poder mental de la telequinesis de tu madre, solo que más fuerte, por eso puedes crear campos de fuerza, explicó la voz. La imagen de la proyección cambió a cuando Izuku vio a una persona atrapada bajo un auto y usó por primera vez esa superfuerza. Otro ejemplo sería este, cuando viste a esa persona atrapada, intentaste usar tu telequinesis para mover el auto, pero era demasiado pesado y en tu desesperación intentaste levantarlo tú mismo. El deseo de tener fuerza fue lo que sucedió y como resultado moviste el auto, volvió a explicar la voz. La imagen cambió a Lauski como él había sido apuñalado al punto de casi morir. Ahora, ¿puedes imaginar lo que sucedió aquí? Preguntó la voz. Estaba al borde de la muerte, pero mi deseo por vivir y ayudar a los demás me dio la regeneración, dijo Izuku habiendo comprendido lo que pasaba. Bueno, he de admitir que en esa ocasión te di un empujón, después de todo ya te habías resignado a morir, dijo con suficiencia la voz. Pero no lo entiendo, si dices que tú estás conmigo desde hace tiempo, ¿cómo es que no te había escuchado antes? Preguntó Izuku. Oh chico, pero sí que lo hiciste, dijo la voz, por primera vez sonando casi como si estuviera sonriendo. ¿Quién crees que fue el que te advertía cada vez que había peligro y te decía qué hacer? Preguntó la voz. Tú eres esa sensación de palpitar en mi cabeza, dijo en estado de shock. En cierta forma, el sentido es tuyo, pero yo soy quien te dice qué hacer para evitar ser lastimado, admitió la voz, pero nos estamos desviando del tema, dijo la voz. Izuku se guardó lo que tenía que decir para otro momento, por ahora lo mejor era escuchar lo que aquella creación de sus deseos tenía que decir. Tu poder solo irá creciendo a medida que lo uses y si bien es algo casi irreal, lo cierto es que en tu estado actual tiene bastantes limitaciones, comenzó la voz. ¿Y cuáles serían esas limitaciones? Preguntó el pecoso. El principal es que tus deseos están ligados a tu mente es obviamente tu cerebro y por tal tiene límites en cuanto a la presión que puedas ejercer a ti mismo, podrías considerarlo como estrés mental, además de que tu mente es la que controla tu cuerpo y por ello tus otros poderes como la superfuerza están limitados a lo que tu cuerpo puede soportar, explicó la voz. Entiendo, tiene sentido, estuvo de acuerdo Izuku. Ahora bien, eso fue justamente lo que te sucedió, llamó la atención de Izuku nuevamente. El pecoso levantó una ceja curioso por lo que la voz quería decirle. Te excediste al usar tus capacidades, tu regeneración era nueva y por tal no era suficiente como para sanar tu muy maltratado cuerpo, además de que el problema principal fue tu poder mental, te forzaste demasiado mentalmente, sobre todo cuando trataste de frenar un golpe del nivel de All Might, obviamente tu mente no podía con algo así de poderoso, explicó la voz. Oh, supongo que puedo ver tu punto, admitió el pecoso. No, no lo haces, dijo la voz molesta. Ese fue, principalmente, la razón por la que terminaste como lo hiciste. Actualmente tu cerebro está muy inflamado y es una fortuna que no hubieras sufrido de muerte cerebral, dijo la voz con enojo. Izuku tragó duro por lo que acababa de escuchar. Tuve que inducir en un estado de reposo a tu cuerpo para que tus funciones no le provocaran más estrés a tu cerebro, al menos hasta que llegaron los médicos y solo ahí dejé de mantenerte vivo para comenzar a recuperar tu mente. Actualmente te encuentras en coma desde hace 3 días y seguirás así hasta que tu cerebro termine de sanar, dijo con ira apenas contenida. ¿En coma? Preguntó Izuku en estado de shock.
Aunque el hecho de que estés aquí ahora solo significa que finalmente estás fuera de peligro, aunque me temo que permanecerás dormido hasta que tu cerebro regrese a la normalidad, pues tu cuerpo ya ha comenzado a sanar y posiblemente sane mucho antes que tu cabeza, explicó la voz con un suspiro irritado. Escuchar que estaba fuera de peligro hizo que Izuku suspirara aliviado, aunque por lo que dijo la voz posiblemente tomaría varios otros días en despertar, perdería algunos días de clase, pero lo que más le preocupaba ahora era su madre, posiblemente ella debía estar muy triste por lo que le había pasado. Pensar en eso solo hizo que se sintiera culpable, ahora se daba cuenta de que la voz que creó a partir de su deseo por no estar solo no sería la única afectada si él moría, su madre también estaría desconsolada si algo le pasaba. Bueno, ya dije lo que tenías que saber, por ahora solo tendrás que esperar aquí hasta que despiertes, yo estoy cansado después de haber salvado tu trasero por segunda vez, así que me iré a dormir, dijo la voz. Oye, espera, ¿qué se supone que debo hacer hasta que despierte?, preguntó Izuku. Al no recibir respuesta supo que esa voz lo había dejado solo en ese lugar, era algo aterrador. Izuku suspiró decepcionado, desearía poder al menos saber lo que pasa fuera de este lugar, dijo Izuku con cierta frustración, pues ahora que lo pensaba ni siquiera sabía en dónde estaba. De repente Izuku vio como su cuerpo se desvanecía, cosa que lo alarmó demasiado pues no sabía lo que estaba pasando. Finalmente el pecoso se desvaneció completamente y el lugar oscuro se quedó vacío. Izuku de repente abrió sus ojos y se vio a sí mismo recostado en lo que solo podía suponer era la cama de un hospital. Verse a sí mismo conectado a esas máquinas fue algo perturbador, pero rápidamente entró en pánico cuando se dio cuenta de algo. ¿Cómo es que mi cuerpo está ahí?, se preguntó exaltado Izuku. El pecoso se miró notando cómo en realidad estaba desnudo y su cuerpo parecía ser de un color azulado, además de que algo que lo preocupa más es que podía ver a través de su propio cuerpo, casi como si fuera «Soy un fantasma ahora», gritó Izuku entrando en pánico. Uno casi estaría seguro de que si estuviera en su cuerpo entonces él mismo habría palidecido, pero al ser lo que era en ese momento eso no fue capaz de notarse. El sonido de la puerta de la habitación abriéndose captó la atención de Izuku y se sorprendió al ver quiénes eran las personas que entraron a su cuarto. A la habitación entraron All Might en su forma demacrada y con unas cuantas vendas, también entró el director Nezu y ambos se acercaron a la cama en la que estaba el cuerpo de Izuku, todo esto bajo la mirada del Izuku espectral. ¿Y qué opinas de él, chico, ahora?, preguntó Nezu. Honestamente, no sé qué pensar sobre él, dijo el rubio. Bueno, no sé tú, pero incluso con el misterio de su poder y que aparentemente no es un Kirk, a mí me parece que el niño será un gran héroe, dijo el director Nezu. El espectral Izuku sonrió al escuchar eso, ya se esperaba que tuvieran sospechas sobre su poder, pero realmente no le importaba. Además, después de lo sucedido en la USG dudo mucho que él tenga relación con ese sujeto. Tú mismo dijiste que el líder de la Liga de Villanos mencionó a un maestro y que esa cosa era una de sus creaciones, dijo Nezu. Esto hizo que la curiosidad y el interés del Midoriya se hicieran presentes. Si ese maestro fuera quien tú crees y tuviera que ver con este chico, ¿no crees que hubiera ayudado a los villanos en vez de a ustedes?, sugirió Nezu. Ahora bien, eso era algo que Izuku no se esperaba, sabía que tendrían sospechas de su poder, pero relacionarlo con un villano, más aún con un villano que atacaría la UA de esa manera, eso ya era algo que Izuku nunca haría. Supongo que tiene razón, director Nezu, ya no creo que este chico esté relacionado con All for One, además este chico me ha demostrado que sería un digno heredero de mi poder, dijo el rubio demacrado viendo con una sonrisa al niño. ¿Quién es All for One? ¿Y cómo es eso de ser el heredero de su poder?, se preguntó Izuku espectral con confusión. Realmente sabes que no me gusta la idea de que le des a un niño tal carga, pero también entiendo que en tu estado ya no podrás hacerlo tú mismo, por eso te invité a la UA, para buscar entre los jóvenes a tu heredero, admitió el director.
Lo sé, de hecho tengo a 3 posibles candidatos incluyéndolo a él, pero, el One for All, uno de los mayores secretos del mundo, un poder que se transmite de un portador a otro y cuyo propósito de haber sido creado es detener al villano All for One, un villano con el poder suficiente para conquistar o destruir el mundo si quisiera, sin duda es una carga muy grande, una carga que lamentablemente ya no puedo llevar, dijo con seriedad el rubio que veía su mano la cual emanaba un brillo de colores. Sí, tan solo espero que aquel a quien le heredes ese poder tenga la resolución suficiente como para llevar tal carga, dijo solemnemente el director Nezu. Izuku abrió bien grande sus ojos ante lo que acababa de escuchar ya que era claramente algo de lo que no debía enterarse, un villano con el poder de destruir el mundo era demasiado para procesar, pero ahora Izuku podía unir los puntos, un villano cuya batalla no fue pública, una herida que limitó el tiempo de héroe de All Might, ese debió haber sido el mismo villano del que ambos estaban hablando, pensar que tal ser existía era aterrador y escuchar que All Might lo enfrentó hizo que su respeto por el hombre creciera un poco. Recuperando un poco el razonamiento finalmente procesó lo que dijeron, había 3 posibles candidatos para heredar el One for All y uno de esos candidatos era él, la idea fue algo aterradora, aunque le hizo preguntarse algo. ¿Quiénes son los otros 2 candidatos? Preguntó Nezu haciendo la pregunta que Izuku tenía en mente. Una de ellos es mi sobrina Melissa, la hija de mi amigo David Shield, ella no tiene un Kirk, pero es muy inteligente y ya puedo decir que su voluntad es la de un verdadero héroe, ella es como el joven Midoriya y por eso no puedo sentirme más culpable al haberle dicho lo que le dije cuando lo conocí, dijo All Might con orgullo que luego pasó a pesar. Una chica sin Kirk, alguien como yo, dijo Izuku sorprendido. ¿Y quién es el otro? Preguntó Nezu. El otro candidato es uno de los 3 grandes de la OA, el joven Mirio Togata, dijo el símbolo de la paz. A Izuku lo habían dejado con mucho que pensar y de alguna forma e inconscientemente el pecoso había regresado a ese espacio oscuro en el que estaba antes. Vaya, ese fue todo un secreto del que te acabas de enterar, dijo la voz de repente. La voz sorprendió bastante al peliverde y eso finalmente hizo que se diera cuenta de que había regresado a ese espacio oscuro. Pensé que te habías ido a dormir, dijo Izuku. Eso hice, pero cuando tu conciencia salió de tu cuerpo me desperté no sabiendo qué había sucedido en el momento, pero entonces me di cuenta de lo que habías logrado, planeaba irme a dormir de nuevo, pero lo que dijeron esos 2 sí que captó mi interés, admitió la voz. Ya veo, dijo Izuku, ¿y qué opinas sobre eso? Preguntó a la voz. Que deberías negarte si te eligen a ti, le respondió de inmediato. Izuku parpadeó un par de veces sorprendido por la inmediata respuesta de su amigo imaginario. Honestamente no sabía cómo considerar a la voz, pero debía hacer algo con eso. Muy simple, tú ya tienes un poder que, me atrevo a decir, es mucho mejor que ese don hereditario, además de que tú aún no puedes, pero yo puedo sentir que hay algo raro con ese rubio, es como si hubieran varias presencias dentro de él, dijo en un tono serio la voz. ¿Podré sentir las presencias? Preguntó Izuku sorprendido. Concéntrate idiota, esto es importante, regañó la voz. Está bien, ¿cómo es eso de que puedes sentir varias presencias en All Might? Preguntó Izuku. ¿Y cómo quieres que lo sepa? Yo solo te dije lo que pude sentir proveniente de él, dijo con irritación la voz. El ojo de Izuku se crispó. Como sea, mejor me voy a dormir, dijo la voz. Oye, no me dejes así, dijo Izuku. Lamentablemente para él, no tuvo respuesta lo que significaba que estaba solo de nuevo y ante eso solo pudo suspirar. Durante el resto de la semana Izuku estuvo saliendo de su cuerpo, por decirlo de alguna manera, y fue capaz de ver lo que sucedía, aunque algo que notó era que solo podía hacerlo por un periodo de tiempo antes de que regresara automáticamente a su cuerpo, pero también notó que cada vez podía durar un poco más de tiempo fuera. En el transcurso de la semana fue capaz de ver a las personas que lo visitaban, sus compañeros de clase fueron una vez, Momo y Hirou fueron un par de veces, pero su madre iba todos los días y no pudo evitar sentirse culpable al verla tan decaída.
Otra de las personas que fueron a visitarlo fue su amiga Ibara, ella junto a su madre lo visitaban todos los días y fue testigo de cómo ambas parecían llevarse bien, pero no pudo evitar sentirse avergonzado cuando la Midoriya le insinuó a la peliverde de cabello de enredadera sobre ser la novia del pecoso, cosa que también había hecho sonrojar a la estudiante. Finalmente y después de una semana, el pecoso sintió como su forma espectral fue mandada de regreso a su cuerpo antes de su tiempo límite, pero pronto se dio cuenta del porqué. Izuku Midoriya abrió los ojos lentamente viendo que se encontraba acostado en la cama del hospital y a su lado se encontraba su madre dormida. Izuku sonrió y acarició el cabello verde oscuro de su madre, lo que provocó que ella comenzara a despertar. Inko Midoriya abrió los ojos y se levantó con una expresión adormilada, pero en cuanto vio a su hijo mirándola con una sonrisa divertida sus ojos se abrieron con lágrimas amenazando con salir. Sin poder evitarlo, Inko se lanzó a abrazar a su hijo mientras lloraba de alegría por ver a su bebé despierto. Ya volví, mamá.